Esta es una guerra entre ciudadanos que creen en las leyes, en la Constitución, la decencia y la dignidad contra una banda de delincuentes, de narcotraficantes, de estafadores. Repetimos, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y aquí es mejor que preguntarle exactamente a Manuel Malaver qué podemos hacer. Buenos días, Manuel. Buenos días, Napoleón. Bueno, yo creo que definitivamente la sociedad venezolana, la sociedad civil y sus partidos, no les queda otro camino y en muchos sentidos lo ha venido haciendo, que aplicándole la violencia a estos narcotraficantes, a esta narcodictadura, porque no es posible. Yo no encuentro argumentos, no encuentro razones para los cuales unos individuos que a lo mejor sí empezaron en la política, pero se dieron cuenta rápidamente, y yo lo escribí y lo he dicho muchas veces, que era preferible apoyarse en el apoyo de dos grandes ejércitos al margen de la ley. El primero era el de la narcoguerrilla colombiana, que ya sabemos que llegó a tener hasta 25.000 hombres sobre las armas. Todavía el presidente Santos de Colombia no logra desarmarlo. Y después tenían el ejército de Cuba, que también está comprobadamente demostrado que desde los años 80 o más venía participando activamente con el narcotráfico. Entonces, el Estado venezolano es un Estado que, a diferencia de la narcoguerrilla colombiana, que estaba constituida primero por la FARC y después por el cártel de Medellín y el cártel de Cali, y a diferencia de la narcoguerrilla o los carteles de la droga mexicana, el cartel de Sinaloa, los Zetas, se ha tomado el poder, tomó el poder en Venezuela, está incrustada en el Estado, tiene todo el poder del Estado, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad, estos grupos de paramilitares que llaman los colectivos, y yo pienso que esa fuerza, al margen de la ley, ese Estado forajido no se le puede sacar del gobierno tirándole flores, haciéndole marcha, protestando en la forma civilizada que se usa en los gobiernos civilizados, en los países civilizados, porque de esa manera no va a salir. Ahora, pero la calle entonces tampoco es la salida, es decir, lo que hicieron los muchachos y por lo cual murieron más de un centenar de muchachos, tampoco salen por eso, o eso debería incentivar y obligar a los militares decentes que quieren cumplir con la Constitución, ¿no? Y defender la República y defender al pueblo para que reaccionen. Es un complemento magnífico, es una fuerza auxiliar, diría yo, que sí contribuye a que el país despierte, el país se incorpore a esa presión de calle que es tan necesaria en el marco de estas dictaduras totalitarias de cualquier signo, y es también un coadyuvante para que la comunidad internacional se dé cuenta de qué es lo que está pasando en Venezuela. Y también puede actuar como una fuerza violenta. Aquí vimos que durante mucho tiempo, o no tiempo, semanas, casi meses, esos muchachos que iban a las manifestaciones, en cierta forma, ya estaban organizadas como falanges de violencia y actuaban violentamente y, claro, sin eficacia para provocarle las muertes que debería, o el daño que debería hacérsele a un órgano represivo militar del que tenemos actualmente en Venezuela. Yo me refería a esto, Napoleón, voy a aclarártelo, como la guerra civil del siglo XXI, que no es la guerra clásica civil en la cual se arman dos ejércitos, toman territorio, hacen operaciones generales, sino una guerra civil que incorpora más y más gente, pero no totalmente pacífica, sino que incorpora formas de la guerra violenta y los va desarrollando, las va empujando, y ese volumen de personas que en Venezuela llegaron a ser por momentos cientos de miles hasta millones de personas, pueden perfectamente arrollar, y lo estaban haciendo, eso te lo quiero señalar,
a esa minoría armada, violenta, esa minoría al margen de la ley, foragida, violadora de los derechos humanos, que dirige Maduro, Cabello, Padrino López y todos los narcos que dirigen en este momento al Estado venezolano. Ahora, hay quien dice que las presiones económicas, tal y como ahora se están haciendo desde hace algunos años para atrás, son muy importantes y que justamente esas presiones económicas del Estado norteamericano, que al fin y al cabo maneja buena parte de la economía mundial y que si presiona, los bancos se asustan y entonces dejan de ser cómplices algunos bancos del narcotráfico y del terrorismo y del financiamiento ilegal de las armas, que así se logró inclusive sentar en una mesa de discusión y de negociación a la dictadura iraní, e incluso se lograron por primera vez hechos concretos con el dictador loco, pero muy preparado, por cierto, en Inglaterra, de Corea del Norte. ¿Eso funciona para una banda de narcodelincuentes en el poder y con petróleo? No, yo creo, Napoleón, definitivamente, que como lo ha percibido el actual gobierno norteamericano, gobierno republicano, este gobierno sale con la fuerza. Y en el caso de que el pueblo de Venezuela, la sociedad civil venezolana, sus partidos, no sean capaces de articular esa fuerza para sacar a Maduro del poder, se hace necesario otro tipo de acción, que ya lo dijo muy claro el vicepresidente Pence cuando estuvo en Colombia, estuvo en Argentina y estuvo en Chile. Es una intervención armada. Pero Manuel, vamos a estar claros, sin querer generalizar. Esta gente lleva 18 años. Lamentablemente, los políticos, la dirigencia política que tenemos, que es lo mejor que tenemos, ¿ok? No ha podido sacarlos del poder, no ha sabido sacarlos del poder, porque teniendo la escasa, inclusive, cultura que tienen, el escaso desconocimiento hasta de dónde queda la capital de los Estados Unidos, es decir, la capital del imperio mismo, ¿okay? Ellos no han podido en 18 años, ¿no?, sacar del poder por las buenas, es decir, democráticamente, a estos narcodelincuentes. Y tampoco se han unido a los militares porque hay un rechazo de ellos hacia los militares y un temor de los militares hacia ellos. Entonces, ¿cuál es la salida? Mira, Napoleón, los militares yo veo muy difícil que lo hagan porque son una banda, son una patilla. Este tipo de gobierno... Por eso te digo, entonces, ¿cuál es la salida? No hay salida. Yo creo que la salida sigue siendo, para mí, y se ha visto que si logra cambios, si logra presiones, si logra poner al gobierno verdaderamente fuera de sus cabales, es la calle. Son los jóvenes, los viejos, los adultos, las mujeres, los niños, como se vio hasta hace muy poco tiempo, multitudinariamente manifestando, pero no manifestando como se hace tradicionalmente, es tomando también acciones violentas y respondiendo a la violencia. Aquí yo vi, te lo puedo decir responsablemente, el germen de un nuevo ejército, que es el ejército del pueblo, el ejército de esos miles de jóvenes, esas miles de mujeres, hasta niños había en la calle, con un tipo de organización respondiendo, replicando y haciendo retroceder al ejército de Maduro. Es una fuerza que yo pienso debió continuar en la calle, debió continuar su organización y actuando como estaba actuando. Desgraciadamente el liderazgo político parece que se cansó, parece que no confió de eso y salió con este atajo de los regionales, de las regionales, que yo he condenado, y entre otras cosas porque creo que el gobierno no va a hacer las regionales. Este es un gobierno que ya llegó a la conclusión definitiva, y eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo Maduro al comienzo de año, que para ellos el modelo electoralista se había acabado, que ya no les era posible mantenerse en el poder ni ganar el poder con elecciones, porque cualquier elección que hicieran los iban a abatir
abrumadoramente. Entonces había que buscar otro atajo. El atajo que ha buscado y que pueden buscar es el de la violencia, disparar, matar, torturar, tirar bombas lacrimógenas hasta donde sea posible, y lo pueden hacer mucho, y sobre esa base doblegar o tratar de doblegar, sobre esa base golpear, sobre esa base confundir y sacar a la gente de la calle. Esta es una mafia, Napoleón, que necesita, como el aire que respira, sacar a la gente de la calle, porque las dictaduras marxistas, leninistas, dictaduras militares, a lo que le tienen miedo a la calle. ¿Por qué le tienen miedo a la calle? Porque la calle es un factor incontrolable, porque la calle es un factor que demuestra mucho a los de ellos, que son minorías, que es muy difícil que una minoría derrote a una mayoría por muy armada que esté. Y sobre todo la calle tiene un mensaje muy fuerte que pierde a los militares. El mensaje que le envía es que ese gobierno que ellos respaldan no tiene el respaldo popular de la gente y la gente lo puede derrotar. Entonces, para Maduro llegó un momento en que era debido a muerte retirar a la gente de la calle, y sacó este caramelo envenenado que llaman las regionales, que vamos a seguir viendo que le van a ir poniendo obstáculos y tras obstáculos para que la oposición se convenza que no puede ir a las regionales, y si se atreve a ir y el gobierno se atreve a hacerlo las regionales, va a ser para aplicarle un fraude gigantesco como que le hizo el 30 de julio. Bueno, ya Maduro declaró que va a ganar el pasado domingo, que va a ganar todas las gobernaciones. O sea que ya está más que anunciado. Gracias, Manuel Malaver, y gracias por aplicar tu talento y tu valor para los venezolanos y para informarlos, ¿eh?